El monte Joreb, o el monte del Sinaí, no es un pico en particular, sino que comprende una cadena de unos 70 kilómetros de montañas que van desde Refidim por el norte hasta el desierto del Sinaí por el sur, con picos que pueden llegar hasta unos 2.580 metros sobre el nivel del mar. Este lugar jamás se había mencionado antes en las Sagradas Escrituras debido a que ninguno de los antiguos patriarcas estuvo cerca de este sitio. Como ya habíamos mencionado antes, en la actualidad, para la mayoría de los eruditos, el monte Joreb es el monte de Santa Catalina en la península del Sinaí egipcio. No podemos determinar con exactitud a cuál de los picos pudo haber subido Moisés para recibir las tablas de la ley, pero es muy probable que no estuviera muy alejado del desierto del Sinaí. El monte de las almendras, o Jabel Laus, el cual suponen varias teorías que pudo haber sido el lugar donde Moisés se reunía con el ángel de Dios, por ser uno de los picos más altos. Es muy poco probable que haya sido este el lugar, por cuanto estaba muy alejado del desierto donde acampaban, a unos 30 kilómetros al norte. 3 días más tarde, luego de su llegada, y estando asentados en el desierto del Sinaí, siendo el amanecer del día viernes, Jehová hace su primer llamado a Moisés, para que se anime a subir al monte, y darle así ciertas declaraciones. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé, sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Jehová se expresa de manera tal, que no deja duda, que ese monte del Sinaí, se había constituido desde ese momento, como un lugar muy sagrado para Dios, es decir, como su casa en la tierra. Fue en este mismo sitio, donde a Moisés se le había ordenado quitar el calzado de sus pies, porque santo era el lugar. Entre sus collados, fue donde Amalek atacó al pueblo hebreo, lo que lo constituyó abominable a los ojos de Dios, y quien pagaría por sus actos a través de generaciones. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este sería el primer mensaje enviado al pueblo de Israel, desde la cumbre del monte Horeb, mensaje que fue entregado solo a Moisés por el ángel de Jehová. Es necesario tener claro, que en todo este tiempo, Dios nunca había hecho acto de presencia en persona, ya que siempre se ha valido de sus ángeles, para emitir sus mensajes, y al ángel de Jehová, para emitirlo como si fuera en primera persona. El mensaje fue presentado por Moisés ante los ancianos, o jefes de grupos, como se había elegido un poco antes por recomendación de Jetro. Luego, estos ancianos presentaron este mensaje ante todo el pueblo, siendo bien recibido, y llegándose a la conclusión de que el pueblo de Israel estaba decidido a obedecer a Dios en todo cuanto dijere. Dios se preparaba para hacer directamente un pacto con el pueblo de Israel en el monte Joreb del Sinaí. Por tanto, su gloria descendería sobre ese lugar, ya escogido previamente. Dado a todo esto, el monte Joreb pasaría a llamarse a partir de ese momento, como el monte de Dios, por cuanto en ese lugar Jehová Dios hizo pacto con los hijos de Israel. Para ello, era necesario que todo el pueblo se preparara y se purificara por 2 días, para la visita del Creador de todos los cielos y la tierra, y poder ver así la gloria del Dios Altísimo, reposando sobre la cumbre del monte Joreb. No sabemos qué tan escasa pudiera ser la condición del agua en ese desierto, pero Jehová ordena que fueran lavadas todas sus vestimentas, para poder ser santificados. Para el día domingo, nadie se podía acercar al monte, no se podía traspasar sus límites porque sería muerto por el mismo pueblo. A todos aquellos casados, o que convivían con alguna mujer, Moisés les recomendó no acostarse con ellas durante estos 2 días de santificación. El domingo en la mañana, siendo el día 5 del tercer mes para ese entonces, comenzó a descender la gloria de Dios sobre la cima de aquel monte. Y fue como una nube espesa, como un cúmulo, entre truenos y relámpagos,
siendo acompañada también por el sonido de una gran bocina, lo que hizo que el pueblo sintiera temor. Este sonido de la bocina era la señal para que el pueblo hebreo saliera a recibir a Jehová al pie del monte, pero sin traspasar los límites ya predeterminados por Moisés. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Sabemos que en las cumbres de este monte, la vegetación es casi nula. Por tanto, no había vegetación que se quemara, pero la roca que lo compone, es posible que sí haya sufrido el impacto de estas llamas, tomando una coloración muy característica de la roca quemada, como se muestra la foto del satélite. Por supuesto que esta es una hipótesis propia, tomando en cuenta lo que sucedió en la cumbre de la montaña. Los hebreos estuvieron cerca del pie del monte, del lado suroccidental del monte del Sinaí. Mientras la nube descendía sobre el monte, la voz propia de Jehová se dejaba escuchar de manera tronante. Y hablaba a Moisés, y todo el pueblo podía oírle, creándose una especie de pánico entre los presentes. No era un sueño, era la realidad pura, y estaban escuchando la voz natural de Dios, el creador de todo lo que existe, sin intermediario alguno. Nuevamente, Jehová llama a Moisés para que suba al monte por segunda vez, y allí fue recibido por su ángel, quien le hace unas recomendaciones a Moisés con respecto al pueblo. Luego de que Moisés llega hasta la presencia de Jehová, se le pide que baje y busque a su hermano Aarón, pero que más nadie puede subir, ni siquiera los sacerdotes ni ancianos. Fue pues Moisés, y buscó a su hermano Aarón, tal y como se le indicó, y subieron juntos, siendo la tercera vez que Moisés lo hacía. No sabemos cuál fue el papel de Aarón en ese momento, si estuvo en el mismo sitio con Moisés todo el tiempo, o si se quedó algo retirado, ya que la Biblia no lo especifica. Pero lo que sí sabemos, es que el pueblo hebreo estuvo al pie del monte, escuchando todo lo que Jehová decía a Moisés, en medio de truenos y relámpagos, y esto causó mucho terror a los que se habían quedado abajo. ¿Qué fue lo que dijo Jehová con voz de trueno que todos pudieron escucharle? Lo que Jehová habló con voz tronante, fueron los 10 mandamientos. Con respecto a la proclamación de este decálogo, debemos prestar suma atención a lo que dice la Escritura. Y vamos a ir analizando verso por verso, para destacar los mandamientos que Dios dijo a Moisés en voz audible, para todo el pueblo de Israel, quienes se encontraban al pie del monte. Veamos. Primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estas palabras representan lo que sería el primer mandamiento, y es donde Jehová exige al pueblo de Israel que lo reconozca como el Dios que los había sacado de la servidumbre egipcia. Este primer mandamiento era de vital importancia para el nuevo pueblo hebreo, ya que ellos se habían formado en una nación donde se adoraban varios dioses. La mayoría del pueblo de Israel, luego de 215 años de vivir en Egipto, se habían olvidado del Dios de sus padres, quienes habían tenido una relación muy estrecha con Dios. Y es por eso que cuando Moisés se presenta como el enviado de Dios para su rescate, el pueblo se llenó de dudas. Para poder convencerlos, Dios se valió de muchas señales para darse a conocer como su Dios. De ahí sus palabras, cuando dijo, que te saqué de las tierras de Egipto. Segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos. En Egipto había varias deidades, como por ejemplo, Amón, Ra, Osiris, Isis, Set y Neftis. El pueblo de Israel muy bien podría tener a Jehová como su Dios, pero existía la posibilidad que se convirtieran en politeístas una vez estuvieran en medio de otras naciones.
Es por eso que les impone este mandamiento, para que nunca olvidaran que Dios es uno solo, el de sus padres, y que debía ser amado con todos vuestros corazones, como bien lo dijo Moisés un poco antes de que Israel cruzara el Jordán hacia la tierra prometida. Dios mandaba a su pueblo, que lo amara con todo su corazón, pero que por nada del mundo se les ocurriera hacerse imágenes de talla para adorarle. Eso incluye todo lo que está en los cielos, como el sol, la luna y las estrellas. Tampoco de lo que vive en la tierra o mares. Jehová quería que su pueblo olvidara todo lo que habían experimentado en Egipto, puesto que allí se adoraban o veneraban objetos de talla que no poseían vida. Figuras de hombres con cabeza de animal o figuras de animal con cabeza de hombre o mujer, entre otros. Con este segundo mandamiento, Dios pretende evitar la idolatría a través de imágenes, cosa que para Jehová resulta abominable o sacrilegio. La idolatría no solo consiste en consultar demonios, hacer pactos diabólicos o brindarles sacrificios, también implica utilizar imágenes de talla con la finalidad de usarlo como un apoyo para acercarse al mismo Dios. Si resulta ser un tremendo error, querer poner la confianza espiritual en cosas que tienen vida, que más, en cosas que no la tienen. Para la Iglesia Católica Romana, cuando se habla de idolatría, se está refiriendo a imágenes relacionadas con otros dioses, como lo de la época antigua. Así que para esta Iglesia, no existe ningún sacrilegio en venerar imágenes referentes a Dios o imágenes de algunos de sus hombres santos. Así que, llenar sus templos de estas imágenes en nada ofende a Dios, sino al contrario, a través de ellas, se acercan más a la divinidad. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es una falta de respeto hacia la suprema deidad. Es como tomar a Dios como en juego y no darle la debida importancia como nuestro creador y dador de la vida. Si se respeta a un rey terrenal, ¿qué más al Dios de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra? Así que Jehová Dios se merece la gloria y el respeto, porque es el creador de todo lo que existe y es. Un falso profeta es un violador de este tercer mandamiento, ya que al utilizar el nombre de Dios en sus falsas profecías, le está colocando como mentiroso. En el pueblo hebreo, el nombre de Jehová o Yahvé es muy respetado. Inclusive, se ha llegado hasta el extremo de no querer mencionar siquiera el nombre de Dios. En la Midrash es cambiado por Hasem y en la Septuaginta el nombre usado para referirse a Dios fue Elohim. Durante el primer siglo, aún los nuevos judeocristianos se cohibían de pronunciarlo, tanto así que el nombre de Jehová no se menciona como tal en ninguno de los 27 manuscritos que componen el Nuevo Testamento. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Debemos tener en cuenta que ya de antemano, desde hacía aproximadamente un mes, ya se estaba practicando esta ordenanza, conforme a lo dicho por Jehová al pueblo de Israel. Esto sucedió cuando comenzaron a comer del maná del cielo. Ahora, el día de reposo quedaba oficializado entre los 10 mandamientos. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el único mandamiento de los 10 que viene con una promesa, y así lo confirma el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 6:2. Con este mandamiento, Dios quería garantizar la estabilidad de los padres, ya que una vez que nos hacemos viejos, pasamos a depender de alguien más, que en todo caso serían nuestros hijos. Solo 2 cosas se nos prometen en la Biblia, que nos proporcionará largura de días en la tierra. Primero, honrando a nuestros padres en vida, y segundo, siendo sabios en el conocimiento de Dios,
como se describe en Proverbios 9, versos 10 y 11. Cumpliendo estas dos cosas, tendremos una manera fácil de ganar días de vida acá en la tierra. Sexto mandamiento. No matarás. Esta ordenanza tenía sus excepciones, puesto que es difícil respetar este mandamiento, sabiendo que estás a punto de entrar en guerra para poder tomar la tierra prometida. ¿Acaso usarían los hebreos espadas de papel para doblegar a sus enemigos? Es aquí donde debemos pensar cómo es que los hebreos podrían matar sin quebrantar el mandamiento de respetar la vida de nuestros semejantes. Dado pues que Dios es quien impone las leyes, también les otorgó el salvoconducto para matar a cualquier persona que sea permitido, sin ser condenados por la ley. A los hebreos, Dios les otorgó la libertad para matar a todos sus enemigos, y no solo a sus enemigos, sino también a todos los que profanaran estas leyes. Pues, estaba escrito que la violación de estos decretos se pagaba con la muerte y alguien los tenía que matar. En el nuevo pacto, Jesús nos enseña que para esta ley ya no existen excepciones. Pues, no se debe matar a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos. Uno de los mejores ejemplos es cuando a Jesús se le presenta a una mujer adúltera, que la ley ordenaba su lapidación, pero Jesús la perdonó. Sea cual fuera la necesidad de matar del ser humano, ya sea en defensa de su vida, en defensa de sus bienes, en defensa de lo que fuere, tomemos el ejemplo de Jesús, que fue manso y humilde, que a nadie le levantó la mano, ni siquiera en sus peores momentos. Y como cordero fue llevado al matadero. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. El adulterio, en la antigüedad, era el acto de acostarse con una persona con quien no se estaba casado. El detalle es que la ley permitía al hombre casarse con varias mujeres y con todas ellas podía mantener relaciones y tener hijos. Pero tener varias esposas tampoco era tan sencillo, ya que tal persona debía demostrar que podía mantener a cada esposa y en casas diferentes. Solo los pudientes podían cumplir con estas resoluciones. Las esposas sí, estaban obligadas a tener un solo marido, y no podían tener relaciones con otra persona que no fuera su marido, ya que podría ser considerada como adúltera. En la ley de Moisés existía la posibilidad de que el hombre pudiera repudiar a su esposa por cualquier motivo y deshacerse de ella, mediante la presentación de una carta de repudio. Octavo mandamiento. No hurtarás. Este mandamiento tiene que ver con el hurto o robo. Todas las ordenanzas dadas a partir del quinto mandamiento están relacionadas con los daños y perjuicios contra el prójimo. El robo es uno de los pecados más comunes que existen hasta el sol de hoy, y es el resultado del fruto de la codicia de los bienes ajenos, que también está penalizado en este mismo decálogo. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El falso testimonio tiene que ver con las mentiras hechas en torno a un caso o una persona. Las mentiras pueden dañar la imagen del prójimo y puede tener como resultados juicios falsos. Contra Jesucristo hablaron falsos testigos y fue una de las causas por lo cual fue ejecutado en el madero. Así que los falsos testimonios tienen que ver con las mentiras. Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia tiene que ver con los malos deseos y el afán por tener dinero. Pero en este caso, se habla de codiciar los bienes ajenos, es decir, la propiedad del prójimo. Tenemos luego que este décimo y último de los mandamientos está relacionado con la envidia. A este mandamiento, la Iglesia Católica lo divide en dos, los cuales son los siguientes. Primero, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y segundo, no codiciarás los bienes ajenos. Pero como se puede observar en el contexto anterior, no aparece ni siquiera un punto que los pueda dividir,
por lo cual es imposible que existan dos mandamientos en ese solo contexto. Estos son los 10 mandamientos, que más tarde serían grabados por la mano del mismo Dios en tablas de piedra. Y fueron entregados a Moisés, y nadie le puede agregar o quitar, como lo dice el siguiente texto. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. En mi opinión, pienso que si nos ponemos a agregar otros mandamientos que no fueron descritos en su momento por viva voz de Jehová, entonces tendremos un cúmulo de mandamientos, y no solo estaríamos hablando de 10, sino de un número mucho más elevado. Ahora bien, volviendo con la historia, luego de que Jehová declara los mandamientos, el pueblo tuvo temor, y no quiso seguir escuchando la viva voz de Jehová, por temor a sufrir las consecuencias. Y comenzaron a alejarse del pie del monte. Dado a estas condiciones, Moisés se vio en la necesidad de interrumpir su comunicación con Dios para calmar al pueblo. Estos pidieron a Moisés que se encargara él de ese asunto y que luego se los transmitiera a ellos, ya que por temor se alejarían del pie del monte. Luego de esto, Moisés entra nuevamente a la oscuridad de la nube para seguir escuchando las ordenanzas de Dios, y la Biblia no especifica si Aarón continuaba a su lado, pero es lo más probable. Luego que Moisés está de nuevo ante la oscuridad, Jehová retoma las ordenanzas, por lo cual debemos prestar mucha atención al siguiente texto. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Como se puede observar, Jehová, luego de que Moisés regresa nuevamente ante su presencia, hace como una especie de reanudación en sus ordenanzas. Es como si Moisés le hubiera dicho: Señor mi Dios, ya el pueblo está más tranquilo, y ahora, ¿podemos continuar donde nos habíamos quedado? Y luego Dios prosiguió hablando y dando leyes para el pueblo de Israel. Pero solo las primeras 10 ordenanzas fueron las escuchadas con voz de trueno, y fueron las únicas catalogadas como mandamientos en lugar de leyes, por lo cual, son las únicas que se plasmaron en tablas de piedra, como bien se dice en el siguiente contexto. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los judíos celebraban el día de la entrega de los 10 mandamientos en el día del Pentecostés, ya que según su tradición, este decálogo fue entregado en una fecha similar en su salida de Egipto.